Muy bien, pues vamos a compartir el mensaje, ¿no? Es un privilegio, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios, sobre todo con la juventud. Uno se rejuvenece cuando ve cómo los jóvenes actúan, cómo bailan, cómo danzan. Es una gran bendición, ¿no? Y es un privilegio también poder predicaros a vosotros los jóvenes. Voy a seguir tratando como título genérico. ¿Sabéis cuál es, no? ¿Cuál es el título de los estudios genéricos que estamos tratando? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? No. Identidad en Cristo. Esa es, digamos, la base, el tema general de los estudios que estamos tratando los sábados. Y hoy el título es Fe y Dudas. Quiero hablar de la fe y de la duda, que por lo que sea siempre van acompañadas. El hecho de tener fe no quiere decir que no nos vengan las dudas. La fe es confiar en Dios y en su palabra, aun cuando no veamos todo con claridad, cuando veamos sombras. Tener fe no es imaginar cosas ni negar la realidad, sino creer que Dios es fiel. Esa es la base de la fe, creer que Dios es fiel, que cumple lo que promete y que está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. La fe descansa en quien es Dios, no en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, la fe descansa. Descansa no porque nosotros tengamos el poder o la fuerza, sino porque esa fuerza viene, ese descanso nos lo trae Dios a través de la fe. Por tanto, fe es confiar en Dios con el corazón y con la mente. La duda es la vacilación del corazón cuando nos cuesta confiar plenamente en Dios o entender lo que Él hace. A veces nos cuesta confiar en el Señor porque no entendemos lo que pasa y cómo Él actúa. Santiago capítulo 1, verso 6, el apóstol nos dice: el que duda es semejante a la ola del mar. ¿Sabéis lo que pasa con las olas del mar? Que el viento las mueve de un lado para otro. Pues así es lo que le ocurre a la persona que duda. Es zarandeada por las circunstancias de un lado para otro. Pero escuchad bien, la duda no siempre significa falta de fe, sino una fe en proceso, que necesita ser fortalecida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, la duda no siempre, repito, significa falta de fe, sino una fe en proceso, que necesita ser fortalecida. La fe no llega de la noche a la mañana y con un chasquido de dedos. Es un proceso que se va adquiriendo y entonces la fe va siendo fortalecida. El problema no es tener dudas, sino quedarse en ellas sin buscar a Dios. La duda es cuando la fe lucha con el miedo o la incertidumbre. Ahora, ¿qué relación hay entre la duda y la fe? ¿Qué pasa? La fe siempre va a mirar al Señor, siempre va a mirar a Dios. La duda mira las circunstancias. Recordemos Pedro cuando dudó, cuando iba caminando sobre el agua. Dejó de mirar a Dios, dejó de mirar a Jesús, miró las circunstancias y entonces se hundió. La fe cree cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe crece por escuchar la palabra de Dios, lo dice Pablo, ¿verdad? Y también la duda se vence cuando confiamos y tenemos una vida de ayuno y de oración. Quiero fomentar en esta iglesia el ayuno. El ayuno es necesario, es una herramienta que fortalece la oración, que apoya la oración. La fe real, por tanto, no es ausencia de duda. Dudar no te hace menos cristiano, te hace más humano. Porque somos humanos, vivimos en un cuerpo humano y el humano tiende a la duda. A veces pensamos que la fe madura es la que nunca cuestiona nada y eso es un error.
Las cosas hay que cuestionarlas y cuando no entendamos algo, buscar la salida, buscar la disposición, buscar la palabra de Dios, buscar a alguien que te aconseje, a tu pastor, a personas maduras en la fe. Y entonces la duda irá desapareciendo. A veces pensamos, y hay jóvenes que piensan, que dudar es pecado. Dudar no es pecado. Hay adultos que esconden sus preguntas por vergüenza, y eso es un error. Cuando no sepas algo, pregúntalo. No te vayas sin saberlo. Y hay creyentes que se sienten culpables cuando su fe no es tan firme como ellos quisieran. Todo esto son mentiras y engaños del mismo diablo. Escucha bien lo que la Biblia dice. La Biblia no oculta a los hombres y mujeres que enfrentaron dudas. Están reflejados en la Biblia. Aquellos seres, aquellas personas, aquellas que Dios utilizó grandemente, pero que tuvieron sus momentos de dudas. Si recordamos, Abraham dudó y pidió señales, ¿verdad? Y Abraham es el padre de la fe. Se le llama el padre de la fe. Moisés dudó de sí mismo, puso en duda su ministerio. Dijo que él no sería capaz de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Gedeón pidió confirmación varias veces de su llamado. Eso son dudas, ¿no? Pedro se hundió porque dudó. Tomás necesitó evidencias. Juan el Bautista, después de haber visto los milagros, preguntó: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Dudó. Grandes siervos de Dios, ¿verdad? Utilizados grandemente por Dios. Y todos tuvieron sus momentos de duda. Es decir, dudar no te descalifica, repito, te humaniza, te hace humano. Y cuando traes tus dudas a Dios, que esa es la clave, Él no te va a rechazar, te encuentra y te va a sacar de las dudas. Dios no te va a aplastar porque dudes. Dios te va a guiar, te va a afirmar y te va a fortalecer. Ahora, la pregunta, ¿qué es la fe? Todos conocemos la definición, ¿verdad?, de Hebreos 11:1. La fe es la certeza y la convicción, dos palabras claves. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, según la Biblia, ¿qué es? La certeza es la seguridad que tiene uno interiormente y que Dios nos da al creyente acerca de sus promesas, aun cuando todavía no se vean cumplidas. ¿Estáis comprendiendo? Eso significa certeza, tener la seguridad de que Dios va a cumplir lo que promete, aunque todavía no lo haya cumplido. Bíblicamente la certeza no se apoya en sentimientos ni en circunstancias, sino en la fidelidad de Dios, en saber que Dios es fiel. Es saber en el corazón que lo que Dios ha dicho es verdadero y que Él va a cumplir siempre su palabra. Certeza, por tanto, es descansar confiados en lo que Dios nos ha prometido. Ahora, convicción, definición bíblica. La convicción es la firme seguridad interior que produce el Espíritu Santo sobre la verdad de Dios, sobre la verdad de quién creemos, de en quién creemos. Aun cuando no pueda comprobarse con los sentidos físicos, ni con la vista, ni con el oído, ni con el tacto. La convicción sostiene que la fe, o sea, a ver si lo sé explicar para que lo entendáis. La convicción sostiene la fe cuando no haya pruebas visibles. ¿Estáis entendiendo? Estar convencido, aunque no lo vea con mis ojos. Sé que si Dios lo ha dicho, estoy seguro de que lo va a cumplir. No es una opinión, sino una seguridad profunda que guía la conducta y las decisiones del creyente. Por tanto, convicción es creer y vivir según la verdad de Dios, según su palabra. Es seguridad en las promesas de Dios. Certeza se relaciona con lo que esperamos de Dios. Es seguridad en las promesas de Dios
y convicción se relaciona con lo que creemos aunque no lo veamos. Es la firmeza que tenemos interiormente en la verdad de la palabra de Dios. Esto significa tres cosas importantes. La fe no es un sentimiento, no es sentir. La fe no depende de cómo te sientas, sino de en quién confías. ¿Entendéis? No es un sentimiento, no es que tú te sientas hoy con fe, mañana con menos y pasado con más. No es sentir fe, es tener la certeza, la seguridad y la convicción de en quién confiamos. ¿En quién depositamos nuestra fe? En segundo lugar, la segunda cosa es la fe no elimina las preguntas, pero sí da dirección. La fe es confiar en la palabra de Dios, aunque mis ojos vean lo contrario. Aunque estemos viendo lo contrario a lo que deseamos, a lo que hemos orado, la fe confía sin ver. La fe no es ver todo claro, es caminar en obediencia, aunque algunas cosas no estén claras para nosotros. No es emoción, ni tampoco un estado de optimismo. Hay personas que hoy se sienten a gusto, y todo es fe, y mañana les viene el bajón. La fe no depende de eso. Repito, la fe depende de en quién confiamos. A Dios no le va a asustar tu duda, pero sí le duele cuando no vienes a Él con ella. ¿Comprendéis? Él te permite que dudas o que dudes. Él sabe que somos humanos y dudamos. Lo que no admite y le duele mucho cuando no venimos a Él con la duda. Y aquí viene algo importante. Las dudas no destruyen la fe. La fe se fortalece cuando enfrentamos las dudas con la verdad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Cuando nosotros ante la duda la confrontamos con lo que la palabra de Dios dice acerca de esa duda, entonces vencemos esa duda. Porque la verdad siempre va a vencer la duda. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Él dijo, yo soy la verdad, soy la vida. Cuando tú confrontas tu fe, o sea, tu duda, con la palabra de Dios, siempre la duda va a ser vencida. ¿Estáis entendiendo? ¿Por qué dudamos? Surge la pregunta. Los jóvenes y los no tan jóvenes dudan por 4 razones principales. La primera, por falta de conocimiento bíblico. Nos falta conocimiento, deseo de aprender. Si no conocemos lo que Dios dice, cualquier pregunta nos va a hacer dudar. ¿Estáis entendiendo? Si no conocemos la palabra de Dios, cualquier pregunta que nos hagan nos va a hacer dudar. También por experiencias difíciles, el dolor, la decepción, el silencio de Dios a veces, que a veces no lo entendemos porque el Señor calla. Tener algo en cuenta cuando el Señor calla es porque está trabajando en nosotros. Todo eso genera preguntas. En tercer lugar, por influencia del entorno. Hoy las redes sociales, los amigos, las malas compañías, las compañías tóxicas y la cultura nos pueden empujar a desconfiar de todo lo espiritual. Y en cuarto lugar, por expectativas equivocadas. Si creemos que la fe es mágica, es instantánea, cuando las cosas tarden, cuando no se cumplan, cuando nosotros la deseamos, cuando no tenemos la paciencia de esperar en el Señor el tiempo del Señor, entonces empezaremos a dudar. Dios jamás rechaza a aquel que duda, pero le invita a acercarse a Él. Mira cómo responde Jesús a Tomás. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, sabéis que la historia está entre los versículos 24 y 29,
vemos que Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció a los discípulos. Y cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él respondió: si no veo, si no toco, no creeré. No fue rebeldía, fue dolor. Tomás había perdido a su maestro, al que amaba. Su corazón estaba roto. ¿Y cómo responde Jesús? No le reprende, ¿verdad? No lo humilla. No lo compara con los otros que sí creyeron, ¿verdad? Jesús no le gritó, tampoco lo descartó del ministerio. ¿Qué hizo? Lo invitó a acercarse a él. ¿Qué es lo que hace a veces con nosotros? A veces queremos soluciones desde lejos y el Señor quiere que nos acerquemos a él. Dios no quiere que escondas tu duda. Quiere que la traigas a él, la presentes a él. Jesús se presenta en otra ocasión, cuando estaba ya Tomás con los discípulos, y va directamente a él y le dice: trae tu mano, o sea, acércate a mí, trae tu mano y tócame. No seas incrédulo, sino creyente. No lo rechazó, no le reprendió, no lo humilló, no lo comparó con los otros. Le dijo: acércate a mí. Y tu fe, tu duda, será vencida por la fe. Este es el Jesús que te entiende. Este es el Jesús que no teme tus preguntas. Este es el Jesús que no se aleja de tus dudas, se acerca más a ti cuando tú estás dispuesto a depositar tus dudas en Él. Ahora, otra pregunta que surge: ¿por qué Dios permite que tengamos dudas? Para llevarnos a una fe más elevada, a otro nivel de fe, a una fe más profunda. La fe que nunca fue probada, nunca será fuerte. En segundo lugar, para romper lo superficial. A veces creemos porque escuchamos, pero no porque entendimos lo que escuchamos. La duda nos empuja a estar convencidos de la verdad, a buscar la verdad y que la verdad nos convenza sobre la duda. También para enseñarnos a buscarle a Él. Dios no quiere creyentes automáticos, quiere hijos que lo busquen en oración, en intimidad, en ayuno. También, en cuarto lugar, para sanar heridas del alma. Muchas dudas no vienen de falta de confianza o conocimiento de la Biblia, sino de experiencias que hemos tenido dolorosas. Y Dios permite que esas preguntas salgan para sanarnos de esos problemas que a veces traemos desde niños, maltrato de los padres, violaciones, cosas, heridas graves que hemos tenido. Y Dios permite que dudemos, precisamente para sanar esas heridas, para acercarnos a Él, para que confiemos en Él. Siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar las dudas según la Biblia? Tienes que hablar tus dudas con Dios. Tienes que exponerle a Dios tus dudas. A veces nos limitamos a orar con la oración de petición, solo hacemos pedirle cosas al Señor. Y también cuando tengamos dudas, tenemos que presentarle al Señor nuestras dudas. No tengas temor de decirle: Señor, aquí tengo una duda, acláramela. No tengamos esa, porque pensamos que ofendemos a Dios cuando les planteamos dudas al Señor, y el Señor está dispuesto a aclararte esas dudas. En el Salmo 62, verso 8 leemos, dice: esperad en Él en todo tiempo, en épocas de buena y en épocas malas también. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Dios es un Dios amoroso, que está dispuesto cuando nos derramamos nuestro corazón, o sea, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor con nuestras dudas, con nuestras expectativas, con nuestras necesidades. Él es nuestro refugio.
No guardes silencio delante de Dios en este sentido cuando tengas dudas, porque Dios puede y desea contestar todas tus preguntas. Dios no se va a escandalizar nunca por tus preguntas. Las espera, las escucha y las responde. Ese es el Dios que tenemos. En segundo lugar, debes buscar respuestas en la palabra de Dios, no en otros lugares. Sumérgete en la palabra de Dios. Vive dentro de la palabra de Dios. Porque toda escritura, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso debemos sumergirnos en la palabra de Dios para que Él nos dirija, nos inspire, nos enseñe, nos corrija si hay que corregirnos. La fe no crece sola, la fe se alimenta. ¿La fe se alimenta de qué? De la verdad y no de las emociones. Rodéate, en tercer lugar, de gente madura, espiritualmente hablando. Proverbios capítulo 13, verso 20, Salomón declara: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tendrás serios problemas. Por eso rodéate de personas que te edifiquen, no que te destruyan tu fe. Las dudas crecen en soledad, pero disminuyen cuando buscamos compañía. Cuando tú, como somos un cuerpo, somos una familia, confiamos unos en los otros, nos exponemos, tú me vienes a mí con tu duda, yo voy a ti con mi duda, y juntos podemos disminuir esa duda. Y también, en cuarto lugar, recuerda lo que Dios ya hizo en ti y por ti. En el Salmo 103, verso 2, el salmista dice: bendice alma mía al Señor. O sea, le está ordenando a su ser interior, a su alma, que bendiga a Dios y que no se olvide de ninguno de sus beneficios, que no se olvide de las experiencias vividas y las bendiciones recibidas de parte de Dios. Por eso la memoria espiritual de experiencias vividas con Dios es un arma poderosa contra la duda. Cuando tengas duda de algo, de que tienes algún problema, acuérdate del último problema del cual Dios te sacó. Esa experiencia, ese recordatorio, te hará vencer la duda. Hay un dicho, alguien dijo que cuando la duda entra por la puerta, las experiencias, el recuerdo de las experiencias vividas con Dios, la echa por la ventana. Y en quinto lugar, debes obedecer, aunque no lo entiendas todo. Obedece, aunque no lo veas todo claro. Muchas veces la fe se enciende cuando nosotros damos el primer paso, aunque no lo entendamos. Aunque pensemos que yo quería otra cosa. Y Dios me ha respuesto de otra manera. Confía, da el paso de fe. La fe no comienza con comprender, sino con obediencia. Y al obedecer nos llega la claridad. Como aplicación práctica, si hoy tienes alguna duda, no huyas. Acércate más al Señor. Búscalo en intimidad. Búscalo en oración, en ayuno. Tu duda no es un obstáculo, es una invitación a estar más cerca de Cristo. La duda no te va a impedir acercarte a Cristo, todo lo contrario. Él quiere que ante la duda que tengas te acerques a Él. Si conoces a alguien que duda, no lo juzgues, ayúdale, acompáñalo. Jesús no le sermonea a Tomás, ¿verdad? Le abrió los brazos, se acercó a Él. Deja que Dios transforme tu duda en testimonio de fe. El mismo Tomás que dudó fue uno de los apóstoles más valientes. Dios usa nuestras dudas para hacer nuestra fe más fuerte.
La fe que nunca experimenta dudas es frágil. La fe que las vence es una fe inquebrantable. Tu duda no es el final del camino, es una invitación a conocer a Dios más profundamente. Y cuando un joven decide traer sus dudas a Cristo, la fe deja de ser una teoría y se convierte en convicción y en certeza. Cuando Tomás tocó las manos de Jesús, su duda se transformó en la declaración más profunda hecha por un discípulo: Señor mío y Dios mío. Hizo al Señor su propiedad. Se aferró a Él y dijo: tú eres mío y nadie me va a separar de ti. Eso es lo que le produjo la duda. El acercamiento más a Cristo trajo esa declaración que jamás otro discípulo que creyeron, los otros que estaban allí y que creyeron, jamás hicieron esa declaración tan profunda. Señor mío y Dios mío. Sus dudas no lo alejaron de Jesús, lo llevaron a una revelación más grande que la de muchos otros. Tu duda puede ser el puente que Dios usará para llevarte a una fe más firme, más madura y más real. Hoy me gustaría orar por dos grupos de jóvenes que existen, o de personas creyentes. Y a mí me gustaría que os definierais por un grupo o por el otro, para orar de una manera o orar de otra. Primero, los que están luchando con dudas y sienten que su fe se tambalea. ¿Habéis entendido la pregunta? Y el segundo grupo, los que desean una fe más profunda, pero necesitan claridad en ciertas áreas específicas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y que al igual que Tomás puedas encontrarte con Jesús y decir desde el fondo de tu corazón: Señor mío y Dios mío. La pregunta es: ¿en qué grupo estás? Para permitir orar por vosotros. Ahora, si queréis, cuando terminemos, podemos apartar esos dos grupos, o si todos estáis en el mismo grupo, pues lo mismo, y poder orar para que Dios fortalezca vuestra fe, aunque tengáis dudas. No tengas temor de dudar, porque, repito, dudar nos hace humanos. Y ahora es por lo que os dije que trajerais para tomar nota. Algunas preguntas para que entre vosotros hagáis un pequeño debate. Cada uno exponga sus ideas sobre eso. Son 3 preguntas. La primera es: ¿alguna vez has sentido que dudar de algo te hacía sentir mal cristiano? En segundo lugar, espero, la repito la primera. ¿Alguna vez has sentido que dudar de algo te hace sentir ser mal cristiano? ¿Ya? Segunda, ¿recuerdas una situación en la que dudaste y Dios te respondió de alguna forma? ¿Dios te trajo la respuesta? ¿Recuerdas una situación, repito, en la que dudaste y Dios te respondió de alguna forma? Y la tercera, ¿qué área de tu vida te genera hoy más dudas? ¿Dios? ¿La Biblia? ¿Tu propósito? ¿La oración? ¿Tu futuro?
¿Todo esto te genera dudas? ¿La segunda o la tercera? ¿Qué área de tu vida te genera más dudas hoy? Dios, o sea, ¿quién es Dios? La Biblia, la palabra de Dios, te genera dudas. El propósito que Dios tiene para ti, ¿tienes dudas sobre él? Sobre la oración y la respuesta. Y sobre tu futuro. Y luego, ¿por qué te generan dudas? Y luego, otras 3 preguntas bíblicas para que las analicéis en vuestra casa y luego podéis compartirlas. Eso podremos hacer una clase, digamos, dinámica y compartir las consecuencias y las respuestas que cada uno tiene a esas preguntas. Sería interesante, ¿verdad? Preguntas bíblicas. La otra eran preguntas personales, ¿verdad? Para abrir el corazón al Señor. Y ahora preguntas bíblicas. ¿Crees que es posible tener fe y dudas al mismo tiempo? Según también el mensaje que os he transmitido hoy. ¿Creéis que es posible tener fe y dudas al mismo tiempo? ¿Qué personajes bíblicos te demuestran esto? ¿Por qué Jesús trató a Tomás con paciencia en vez de reprocharle su duda? Esa es la segunda del segundo grupo. ¿Por qué Jesús trató a Tomás con paciencia en vez de reprocharle su duda? Y la última, y ya terminamos. ¿Qué diferencia hay entre una duda honesta o una incredulidad abierta? No sé si entendéis la pregunta. A veces pensamos que una duda es honesta y la incredulidad es algo que se abre. ¿Qué diferencia hay entre una duda honesta y una incredulidad abierta? Bien, pues terminamos aquí. Ahora analizamos un poco el primer grupo de las preguntas y la semana que viene trataremos otro tema también importante y basado en la identidad que tenemos en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.